al final, tarde o temprano, va a traer que el pueblo se tenga que tirar a las calles molesto, hace lo que le da la gana con su dinero y a la hora que llegue el momento de entregárselo, ahí le comienzan a dar explicaciones, espérate, manda una carta, eso va que si yo dónde. Al final, mucha gente se muere esperando que le entreguen el dinero de su fondo de pensiones. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un honor compartir con ustedes a través de la señal del canal 32. BTV 32, el programa y el canal del momento. También pueden sintonizarnos todas las tardes a través de 96.9 de la frecuencia modulada Panorama FM. Todos los días en el panorama de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Sintonícenos. Mire, hace mucho tiempo que aquí se viene discutiendo quizás uno de los principales engaños a la sociedad dominicana. Y digo que es un engaño porque es con su propio dinero. Estoy hablando acerca de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. En medio de la pandemia, muchos de nosotros nos hicimos familiares con el concepto de las AFP porque incluso recordamos a un exdiputado y a sectores que estaban pidiendo el 30% de los fondos de pensiones para aquellas personas que estaban en sus hogares que debido a la pandemia no podían producir. ¿Qué son las AFP? A partir de la creación de la Ley 8701, la Ley de Seguridad Social, todos los trabajadores tienen que aportar una cantidad de dinero y las empresas para poder costear un fondo de pensiones. Antes lo que se hacía era que los trabajadores activos pagaban a los que estaban inactivos. Ya no es así. Con la creación de la Ley 8701 se crea un fondo y ese dinero de ese fondo, que en este caso los trabajadores aportan un 2.87 y las empresas el 7.10, ese dinero lo que hace es que va a un fondo de inversión, se invierte ese dinero y las ganancias son para pagar precisamente las pensiones de los trabajadores, para pagar todo lo que está relacionado con el retiro. ¿Qué ha sucedido? Durante algún tiempo hemos escuchado que ese fondo ha sido mal utilizado porque los trabajadores cuando van a pensionarse a los 60 años nunca pueden acceder a su dinero. Siempre le meten un cuento, siempre hay una vaina. ¿Y qué ha sucedido? Se ha visto que este fondo de los trabajadores se ha convertido en una verdadera estructura de beneficio para los ricos, mientras los pobres le dan palos y no pueden acceder al dinero suyo, porque es su propio dinero. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿usted sabe cuánto fue el beneficio que dejó en el año 2024 la administración del dinero de nosotros, de los trabajadores? Aproximadamente 8.862 millones de pesos. 8.862 millones que sirvieron para comprar yates, para comprar villas, para comprar aviones, para comprar helicópteros, mientras al trabajador cada día se le hace mucho más difícil poder acceder a sus fondos. El diario Panorama, que se ha convertido en el diario del pueblo, hizo un reportaje acerca de las AFP, su diario impreso. Esta es la versión número 13 del diario Panorama de febrero de 2025. Y en su portada central, mire lo que dice: sistema de pensiones, un negocio redondo donde los grandes ganan y los trabajadores pierden. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que dentro de este proceso de administración de fondos de pensiones hay que pagar una comisión a esas administradoras para que manejen el dinero, para que lo inviertan, para que lo reinviertan. Pero mira lo que dice
en la página 11, en uno de los párrafos, acerca de qué está pasando con estas inversiones de los pobres trabajadores. Mire lo que me dice. Dice, en contrapeso, observamos cómo a diciembre de 2024 las AFP recaudaron 8.862 millones en aportes mensuales por concepto de comisiones. Aunque estas cubren los costos operativos de la administración de los fondos, oiga, escuche esto, su efecto se acumula con el tiempo, ya que año tras año las comisiones van reduciendo los ahorros de los trabajadores. O sea, lo que ellos están ganándose por administrar nuestro dinero, con el tiempo amenaza con eliminar el dinero de los trabajadores y dejarle los beneficios a quienes, a los dueños de las grandes empresas. Miren, en ese gráfico, quítame a mí y pon el gráfico completo, se puede ver algunas de las empresas donde se ha invertido el dinero de los trabajadores. Por ejemplo, si usted observa la empresa Ingeniería Estrella y Acero Estrella del ingeniero Manuel Estrella, tiene casi 3.000 millones de los fondos de los trabajadores. 3.000 millones invertidos. Si usted ve la empresa César Iglesias, dice que tiene 3.797 millones invertidos de los fondos de los trabajadores. Si usted sigue chequeando ahí, usted se puede dar cuenta que la empresa Rica, que hace jugos y leche, 9.562 millones de pesos tiene de los fondos de los trabajadores. Si sube arriba, encontrará la empresa Itabo, que tiene cerca de 858 millones de pesos. Y así sigue y sigue y sigue. Si usted ve ahora en la parte de los bancos, pasa al otro gráfico, Diomedes. Los bancos, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano tiene de los fondos de los trabajadores 29.453 millones de pesos, 487. O sea, tiene casi 30.000 millones de pesos. Y usted ve como la Asociación Cibao, el Banco Promérica, el Banco Caribe, el Banco Vimenca, todos esos bancos tienen dinero de los trabajadores que ¿qué hacen? Los fondos de pensiones se lo dan, se lo facilitan, ellos se lo prestan a usted mismo, que es el dueño de esos cuartos, reciben los intereses para los ejecutivos de ellos, le pagan una miseria al fondo de pensiones y al final cuando usted se va a retirar, ni le quieren dar su cuarto, ni se lo quieren facilitar, ni se lo quieren prestar. Entonces yo digo, ¿qué sistema más pendejo el que nosotros tenemos? Los dueños de los fondos, que son cada uno de los dominicanos, son los menos beneficiados en este maldito negocio. Hace mucho tiempo que se ha estado hablando de la modificación a la ley 8701. Yo he dicho que los políticos de República Dominicana son un grupo de irresponsables. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en su beneficio particular. El primero que le hizo daño a este país con esa ley fue Hipólito, que lo anda defendiéndola, pero Hipólito no sabe la diferencia de su mano derecha ni de su izquierda. Esa ley 8701, que es una copia del modelo chileno, al final, tarde o temprano, va a traer que el pueblo se tenga que tirar a las calles molesto por ver cómo un grupo de ricos hace lo que le da la gana con su dinero y a la hora que llegue el momento de entregárselo, dice que son 60 años que usted necesita para retirarse o tener 360 cotizaciones para poder, ahí le comienzan a dar explicaciones, espérate, manda una carta, eso va que si yo dónde. Al final, mucha gente se muere esperando que le entreguen el dinero de su fondo de pensiones. Yo me pregunto, ¿hasta qué grado la sociedad dominicana continuará en este relajo, en esta vagabundería con su dinero, mientras los ricos hacen grandes negocios, grandes construcciones, compran maquinarias, invierten en bolsa internacional, hacen de todo con el dinero suyo? Por eso, esos sectores siempre han estado interesados
en que alguien que reciba sus órdenes sea la persona que dirija la superintendencia de pensiones. Usted no recuerda que hace algunos días el actual superintendente de pensiones, ni sé cómo que se llama ese carajo, se atrevió a decir que había que aumentar la edad para entregarle la pensión a la gente? O sea, el tipo, en vez de defender a los trabajadores, esos cuartos son de los trabajadores, el tipo está defendiendo ¿qué? Sus intereses, los intereses de su sector. Porque este pueblo es lo que está en juca. Este pueblo es lo que está en romo y en dembow y en vaina. Este pueblo no está en eso. Mientras todos los meses a usted le descuentan el 2.87 de su salario y a su empleador el 7.10, esos cuartos, los ricos, los dueños de este país están haciendo los negocios que quieren. Por eso es que usted ve que cuando se habló en algún momento de que se le devolviera el 30% del fondo de pensiones a los trabajadores, como estaban trancados en pandemia, debían recibir su dinero, dijeron que no. El presidente actual se hizo el sueco, el expresidente Leonel Fernández se hizo el sueco, Danilo no dijo nada, porque todos ellos reciben beneficio en campaña. Ese fondo de pensiones, esos bancos, esos empresarios son los que le dan cuarto para su campaña. ¿Van a defender al pueblo? No, van a defender a esos empresarios que son los que le garantizan seguir explotándonos. El diario Panorama, de nuevo, se anota un virao, como dicen, tocando en el corazón del pueblo una de sus principales necesidades, el fondo de pensiones. Vendrá otro artículo que abordará qué está pasando con las ARS, la Administradora de Riesgo de Salud, que es otra maldita mafia. Se han robado miles de millones de pesos con una ley que creó Hipólito en el año 2001 para joder a este pueblo. Todavía anda ese señor haciendo chistes malos mientras jodió a este país con esa ley. Lo peor es que todos los políticos se quedan callados. Usted no ve que hay un solo político que diga que va a utilizar su mayoría en el Congreso para impulsar el cambio de esa ley, incluido el actual presidente. No dice nada. ¿Por qué? Porque ellos son parte de esos beneficios. Miren a ver, ponme la primera gráfica que me colocaste, Diomedes. Mire a ver si ese señor llamado Manuel Estrella, que está ahí, mira, en dos renglones. En uno, 1.711 millones de pesos y en el otro, 2.187 millones de pesos. Ese no era el mismo dueño de Ingeniería Estrella que construyó Punta Catalina y que sus socios, Odebrecht y Tecnimont, fueron condenados por corrupción. Entonces, ese mismo fue el que el presidente visitó de primero cuando llegó a la presidencia. Si ustedes siguen ahí mismo en esa línea, mire a ver donde dice CEPEM, CEPM, mire a ver si eso no es Rolando Gonzalo Buster. Un extranjero que ha llegado aquí nos sigue viendo la cara de pendejos y de indios. A ese tipo le han dado 3.047 millones de pesos del fondo de pensiones para que haga negocio con los cuartos de nosotros. No nos basta seguir que nos sigan cogiendo de pendejos, señores. Bueno, esos grupos están manejando en este momento cerca de 39.000 millones de pesos. 254 millones de pesos. Casi nada. Mientras los pobres dominicanos siguen jalando aire. Pónganse en lo suyo. Vamos a las deportivas. Juan Fran. Con todo menos miedo. El miedo es para la presa.